origea. Bueno, en fin, ahorita vamos a sacar el hilo negro de la vasculitis por IgA. Les quiero comentar que esta imagen corresponde a unos caracoles. ¿Por qué se los puse? Ahorita vamos a comprender un poco el concepto de esta imagen. Es de donde se sacaba una sustancia que se llama púrpura de Tiro, también conocida como rojo de Tirián, púrpura real o tinte imperial púrpura. Es un tinte natural que da el color rojizo púrpura, dependiendo de cuál subespecie lo saquen esa secreción. Es producida por unos caracoles marinos depredadores de la familia Muricidae, caracoles de roca conocidos originalmente como murex. En la antigüedad este tinte servía pues para poder hacer textiles. Los fenicios lo utilizaban desde tiempos muy remotos, entonces lo utilizaban pues básicamente para poder hacer textiles, para poder darle color a los textiles. Y ahorita vamos a saber por qué y cuál es la finalidad de esta imagen loca. ¿Qué vamos a aprender en esta sesión? Pues en primera, ¿qué es la púrpura de Hinoch-Chollet? O de Chollet-Hinoch, como ustedes la quieran llamar. Pero el nombre correcto es el término de vasculitis por IgA. Vamos a ver algo de su epidemiología, un poquito de clasificación, no muy a fondo, fisiopatología y sobre todo acá lo más importante es poder analizar la fisiopatología, conocer la fisiopatología para poder determinar y poder entender las manifestaciones clínicas. También algunos estudios que se han utilizado y cuáles son algunas de estas características que nos llevan hacia una biopsia y pues cuál sería el tratamiento de primer nivel. ¿Ok? Entonces, para empezar, la púrpura de Hinoch-Chollet es una vasculitis sistémica y es la más frecuente de la infancia. Eso, pues creo que sí está un poco claro. ¿Saben qué? Esta no es la presentación. Pero bueno, un pequeño subconjunto de pacientes va a desarrollar secuelas a largo plazo en forma pues de una enfermedad crónica renal, que es lo que posteriormente van a ver ustedes. Y bueno, y también van a ver artritis. Y la presencia de púrpura pues es un criterio obligatorio para el diagnóstico de púrpura de Hinoch. Otros signos y síntomas pueden estar presentes, pero de forma más variable. Es una vasculitis sistémica caracterizada por el depósito de inmunoglobulina A que contiene complejos inmunes en las paredes de pequeños vasos. Entonces es una vasculitis de vasos de pequeño calibre, pero más que nada arteriolas, capilares y vénulas. Y pertenece al grupo de vasculitis de vasos no granulomatosa y predominantemente, acuérdense, de vasos pequeños, que además de púrpura va a estar acompañada de otros signos y de otros síntomas, pero que básicamente la piedra angular de este diagnóstico va a ser la presencia de púrpura. Y bueno, ¿por qué se le dio el nombre de púrpura a la púrpura y por qué se le dio el nombre ahora de vasculitis por IgA? Pues esto tiene un determinante a nivel del tiempo, a nivel de la historia. Fue desde 1808 que Robert William Heberden, no se tienen que aprender las fechas, pero sí más o menos que fue en el siglo XIX, describe una púrpura hemorrágica con manifestaciones abdominales, enterorragia y anasarca. En 1829 ya llega Chollet, don Johann Lucas Chollet, a determinar que esa púrpura además estaba acompañada de artritis y de lesión cutánea y la llamó púrpura reumática. Posteriormente llega su alumno Edward Heinrich Hinoch, quien la determina que no solo es una púrpura reumática, sino que también tiene un componente abdominal, un componente articular y un componente renal. Entonces, ya para el año 1870 ya se determina que es con el epónimo de púrpura de Hinoch-Chollet o de Chollet-Hinoch, que en realidad Chollet era el maestro de Hinoch. Y en 1914 pues a alguien se le ocurrió que esta cosa tenía una asociación alérgica. Y ya en 1915 le llamaron púrpura anafilactoide porque supuestamente tenía una asociación con la anafilaxia. Y bueno, ya fue para
pues para ya nuestro siglo, casi el tiempo en el que, bueno, tal vez ustedes no habían nacido, pero yo ya había nacido, que se detectó anticuerpos contra IgA en algunas células con deficiencia de la galactosilación. Entonces había una deficiencia de una enzima que producía, detectaba a los autoanticuerpos contra IgA y los destruía. Entonces, esta IgA, en lugar de eliminarse, se acumulaba. Entonces, ya para 1994, pues ya se determinó nuevamente que sí se llamaría púrpura de Hinoch, y ya para el 2010, las asociaciones mundiales de reumatología quedaron en que se llamaría vasculitis por IgA. Y pues ya en la segunda conferencia de conciliación, que fue en el 2012, también determinaron que se llamaría vasculitis por IgA. Y fue entonces que se quedó con ese nombre. ¿Por qué? ¿Por qué se queda con ese nombre? Porque decir púrpura, aguda o enfermedad aguda purpúrica, no era algo que describiera completamente a la enfermedad. Se dieron cuenta que la vasculitis por IgA, o que esta enfermedad de púrpura de Henoch, esta descripción, asociación entre síntomas y signos que finalmente integraban una enfermedad que tenía una fisiopatología específica, se parecía mucho a la nefritis por IgA. Entonces dijeron, pues si se parece mucho a la nefritis por IgA, que se llame vasculitis por IgA. Y ese fue el nombre, es el nombre correcto en la actualidad. Y bueno, pues de parte de la epidemiología, niños de 13 niños, 13.5 por cada 100 niños al año, niños hispanos 86. Se dice que genéticamente pues hay un poco más de predisposición en europeos, los europeos. Hay predominio en la infancia, mayor frecuencia entre las edades de los 3 a los 15 años, o sea, un preescolar y un escolar es la edad específica para este tipo de alteraciones. Es menos frecuente en los menores de 2 años y en los adultos. Entonces, cuando se presentan en estos grupos etarios más pues distantes, puede tener un peor pronóstico, pero básicamente la edad de inicio es a los 6 años aproximadamente. Ocurre predominantemente en los meses fríos. He informado que pues prácticamente en todo el mundo los meses fríos son los meses en los que hay mayor asociación de esta enfermedad. La mayoría de los casos en invierno, y del 30 al 50% casi van a tener una infección del tracto respiratorio superior, o sea que van a tener una asociación a este tipo de infecciones. Acuérdense, meses fríos. De la clasificación, hay pues una portada de un resumen de los criterios para poder clasificar la púrpura de Henoch, y ha sido, porque todavía se sigue usando el término de Henoch, y ha sido utilizada pues desde hace mucho tiempo. Múltiples asociaciones han tratado de difundir cuál sería la mejor clasificación, criterios para poder clasificarlo. Y entonces ya las sociedades de reumatología pediátrica pues determinaron que tendría que ser una púrpura palpable, que no cursara con trombocitopenia y que además pudiera cursar con petequias, o con incluso urticaria o cualquier manifestación clínica, pero que básicamente una lesión indispensable para que esto pueda llegar a diagnosticarse es la púrpura palpable, que tuviera dolor abdominal, que tuviera una histología típica, artritis, o sea, involucro de las articulaciones, involucro renal también. ¿Ok? Entonces, estos son como los 6 componentes: púrpura, dolor abdominal, la edad que sea menor de 20 años, compromiso renal, articular y evidencia histológica, que sería como lo principal. Dentro de la fisiopatología, para que nosotros podamos entender las manifestaciones clínicas, pues es que la mayoría van a estar precedidos por una infección del tracto respiratorio. Sí es importante preguntarlo en anamnesis para poder reconocer que tiene un sustentante y un detonante principalmente como posible desencadenante infeccioso. Una infección, una enfermedad del tracto respiratorio superior. Esta pudiera ser viral,
pudiera ser bacteriana, por estreptococo, por staph, pudiera ser por parainfluenza, que son los más comúnmente implicados. También está implicados que tenga algún componente, algunas vacunas, como las de la influenza H1N1, que en algún momento de la pandemia pasada se originó y tuvo una asociación que no se logró determinar completamente. Por eso es que está como veremos si las vacunas o no las producen. Y algunos medicamentos que tampoco se llegó a asociar completamente porque era una variable confusora. O sea, el niño tenía una infección, le daban un antibiótico y pues evidentemente ya no sabían, ¿fue la infección o fue el antibiótico lo que detonó la púrpura? ¿Ok? Entonces, el rasgo patológico característico, de la vasculitis por IgA es la deposición de los complejos inmunes que contienen IgA en las paredes de los vasos de los órganos afectados y sobre todo hacia el mesangio renal. Histológicamente, pues la aparición de nefritis por púrpura de Henoch es idéntica a la nefropatía por IgA, por eso pues tiene un papel muy importante la IgA1 en la patogenia de ambas afecciones, tanto de la nefropatía como de la vasculitis. Por eso es que comparten similitudes y esto hizo que el nombre tuviera que cambiar un poco. Entonces, dentro de la fisiopatología, pues hay aspectos genéticos, factores ambientales y la glucosilación anómala de IgA. Esto va a ser pues prácticamente un trío, que va a ser un trío tóxico, porque genéticamente puede haber predisposición a través de los GWAS y de las moléculas HLA, pero esto no es tan importante porque todavía está en experimentación. Se ha reconocido que posiblemente la población europea sea más predispuesta a padecerlo, pero pues hemos visto que en hispanos también pues es alta la frecuencia. Y bueno, pues hay factores ambientales que ya los mencionamos, los vamos a repetir: infecciones, estreptococo beta hemolítico, inmunizaciones como la vacuna de la influenza H1N1 que pudiera haber sido relacionada, viral para influenza, micoplasma pneumoniae, Bartonella, Helicobacter pylori. Entonces estos están relacionados a los factores ambientales. Y ahora el punto clave de toda la fisiopatología es la glucosilación anómala de la IgA. Gracias a esta desgracia es que se origina la púrpura de Henoch. Tenemos en nuestro cuerpo pues la IgA presente en el suero hasta en un 85%. Hay dos tipos de IgA, una IgA1, una IgA2. Y son muy abundantes en las mucosas. Va a ser la inmunoglobulina más abundante en el ser humano porque está presente en prácticamente todo el tejido de la mucosa. Y bueno, pues es un anticuerpo neutralizante no activo, puede impedir el paso de los microorganismos y es sensible a enzimas proteolíticas. Ese es el problema. Traspasa la mucosa del plasma, traspasa de la mucosa al plasma y entonces pues produce efectos antiinflamatorios mediante la unión a CD86 libre unido a células inmunes. Efecto proinflamatorio por reacción cruzada al estar unido con inmunocomplejos, y es aquí el problema de todo. Desencadena a través del complemento de la vía alterna una serie de factores de inflamación que finalmente pues van a terminar ocasionando el depósito de esos complejos a nivel de los pequeños vasos. Cuenta con receptores a nivel de las células endoteliales, o sea, ahí están renales y hepáticos, porque sirven, el riñón y el hígado sirven tanto para su depuración como para su transporte en la sangre. Entonces, es ahí los lugares en los que se puede localizar. Se une a un CD71, transportador de transferrina, en prácticamente todas las células. Y bueno, pues ocasiona la activación de neutrófilos mediadas por CD86. Ahora vamos a abrir nuevamente Sócrates, va a ser la misma mecánica. Les voy a contar la historia. Este es un caso clínico que llegó a mi servicio social de pediatría en Ario de Rosales, Michoacán, donde nació el Buki. Ahí nació, de verdad, no es broma. Entonces, llegó un paciente masculino de 9 años de edad directamente a mi consulta externa. Ni siquiera llegó, o sea, ya había llegado a urgencias, pero
no lo consideraron una patología importante. Sí es muy importante. Entonces, heredofamiliares, pues prácticamente negados, antecedente de infección hace más de 10 días. El tratamiento, no se han agregado todos, faltan como 3 o 4. Antecedentes de infección de las vías respiratorias, hace 10 días, tratamiento con amoxicilina por 5 días con mejoría de los síntomas y pues acude a urgencias en estas circunstancias. Cuando llega a la consulta, pues ya tenía muchas más lesiones de este tipo. Entonces, de acuerdo a su sospecha diagnóstica, ¿saben qué? Esta no era. Perdónenme, les voy a tener que cambiar la diapositiva. Espérenme un momento, ya la regué, pero... espérenme tantito. Ya la regué, pero ahorita lo corrijo. Creo que sí. Ay, no, no es esta. Esta es la que ya estaba. Espérenme tantito. No se guardó la pregunta reciente. Les debo la pregunta del Sócrates porque no se guardó. La pregunta era que, de acuerdo a la sospecha diagnóstica que tenemos en este niño, ¿cuáles eran las manifestaciones clínicas que teníamos que ver? Dentro de las respuestas, pues estaba que las manifestaciones clínicas corresponden a una tétrada, que ya la mencionamos anteriormente, y esa tétrada pues es las manifestaciones cutáneas, que en este caso es la púrpura, las manifestaciones renales o enfermedad daño renal, las manifestaciones articulares, que es artritis o artralgias. Es que no se guardó la pregunta que era para hacerles a ustedes. Perdónenme la vida. Les prometo que la próxima sí lo guardo. No sé por qué no se guardó. Y bueno, pues la púrpura es artritis, artral, dolor abdominal y nefritis. Es benigna y se autolimita en 4 semanas. Esta es una ventaja de la púrpura en los niños, no así lo que sucede en adultos, pero el inicio suele ser agudo. Las manifestaciones varían dependiendo de los días, a lo largo de los días o las semanas. Es básicamente en ocasiones es secuencial. Y bueno, pues los signos constitucionales no específicos como fiebre, malestar general, frecuentemente pueden existir estos síntomas constitucionales. Pueden existir otros síntomas que a lo mejor son menos frecuentes, pero que también tenemos que tener extremo cuidado con ellos, porque incluye vasculitis cerebral, orquitis y hemorragia pulmonar. Dentro de las manifestaciones clínicas, la clínica pues es la que manda, porque la púrpura palpable y no dolorosa va a estar presente en un 100% de los pacientes. Entonces, por eso es importante este padecimiento, que siempre como criterio diagnóstico se tenga la púrpura, o sea, va a ser indispensable. ¿Ok? Y bueno, pues las artritis o artralgias van a estar presentes en 2/3 de las pacientes. Esta va a ser oligoarticular, es decir, 4 menos articulaciones comprometidas, rodillas, tobillos principalmente, y no es erosiva, es decir, no va a acabar con la articulación va a seguir igual, no va a tener ninguna implicación cuando la enfermedad remite. El problema pues puede ser a compromiso abdominal, porque puede presentarse hasta en un 65% de los pacientes, y en ocasiones
el dolor abdominal va a preceder a la púrpura. Entonces, si tiene dolor abdominal y luego le salen lesiones, no hay duda de que es una vasculitis por IgA, y lo que nosotros tenemos que tener extremo cuidado, precaución, y es lo que más tenemos que cuidar, es el compromiso renal. Hasta en 1.8% el paciente puede llegar a terminar con una enfermedad renal crónica terminal, sufrir de hipertensión, síndrome nefrítico o nefrótico, lo que le lleve primero a una enfermedad renal crónica terminal. Hasta en un 34% se puede dar el compromiso renal, más o menos varía. En los niños un 25 a un 60%. Puede presentarse como hematuria, como proteinuria, que puede ser, la hematuria puede ser macroscópica, en un 80% se va a presentar de esa manera. Aunque la función renal esté todavía conservada, puede haber estas manifestaciones a través de la orina. A través de un ego, nosotros podríamos reconocerlo. Puede haber síndrome nefrítico nefrótico, puede haber enfermedad renal terminal, esta progresar a enfermedad renal terminal. Y bueno, estas son las manifestaciones pues más comunes y factores de riesgo para presentar compromiso renal, y es a quienes más vigilancia y cuidado les tenemos que tener. Niños mayores de 10 años, que sea hombre, que tenga dolor abdominal, que tenga angina intestinal severa, que tenga púrpura persistente, más de 4 semanas con la púrpura, que tenga recaídas una vez que ya haya remitido el proceso durante las 4 semanas que prosiguen a la remisión de la enfermedad, que tenga leucocitosis o que tenga alteración en las plaquetas, en este caso no plaquetopenia, plaquetosis, y que tenga disminución del complemento 3, de C3. Estos pues va a ser principalmente lo que va a ocasionar. Dentro de la biopsia, pues va a ser, puede ser una biopsia cutánea. La biopsia cutánea para lo que nos ayudaría sería para ver si hay vasculitis leucocitoclástica con acumulación perivascular de neutrófilos y de otras células mononucleares. Y en inmunofluorescencia lo que vamos a ver pues son depósitos de IgA básicamente. A nivel renal, ¿cuáles son las indicaciones para poder realizar una biopsia? Cuando la presentación de la clínica o de las manifestaciones clínicas vayan acompañadas de síndrome nefrítico nefrótico, cuando haya elevación de la creatinina, cuando hay hipertensión o oliguria, vamos a sospechar que ya hay una alteración renal, y por lo tanto tenemos que descartar que los inmunocomplejos estén depositados en esa área para nosotros poder establecer un tratamiento, seguimiento por parte de nefrología. Entonces, si hay proteinuria severa posterior a las 4 semanas, incluso que persiste después de 4 semanas de iniciado el proceso. Y bueno, la proteinuria persistente, que no cede, el índice de proteinuria creatinina que esté alterado y la función renal alterada. Eso va a ser lo que va a enmarcar, pues básicamente que exista pues un problema a nivel del riñón. Y bueno, antes de esto se encontraba en los estudios de laboratorio. Dentro de esos estudios de laboratorio nos va a importar evidentemente un ego. Va a ser de lo primero que al hacer el diagnóstico nosotros tenemos que solicitar un examen general de orina. Si este examen general de orina tiene presencia de eritrocitos, quiere decir que hay una hematuria microscópica y que nosotros tenemos que tener mucho más cuidado en evaluar completamente la función renal y ver que los índices no estén alterados, que no haya proteinuria, porque también se puede ocasionar por, acuérdense, los inmunocomplejos a nivel del mesangio renal. Entonces, puede ocasionar daño endotelial a través de ese mecanismo. Entonces, nosotros tenemos que vigilarlo. Una VH, pues evidentemente para poder descartar que es una pura trombocitopénica, que las plaquetas pueden estar normales, pero que si las plaquetas están elevadas, los leucocitos están elevados o hay eosinofilia, puede haber una asociación con mayor predisposición o factor de riesgo para llegar a presentar una lesión renal. Y bueno, también podemos tomar los niveles de IgA, pero realmente estos van a estar elevados, no nos van a ser de mucha utilidad, porque pues van a estar elevados, no se han eliminado y por lo tanto están depositados en los tejidos. Entonces esa parte es la que nosotros tenemos que evaluar. Una radiografía nos puede ayudar también cuando tengamos un problema de intususcepción, incluso un ultrasonido, en caso de que
Perdón, en caso de que tengamos un dolor abdominal, ¿ok? Entonces, para poder descartar intususcepción, que es invaginación intestinal, que puede estar presente y que es una de las consideraciones más graves que pudiera llegar a producir, porque puede haber incluso perforación intestinal. Y bueno, en relación al tratamiento, el tratamiento siempre va a ir enfocado a que tenga cuidados de apoyo, terapia sintomática, una buena hidratación, aliviar el dolor sintomático. ¿Con qué? Con ibuprofeno. Si el paciente tiene una función renal dentro de lo establecido, podemos darle AINES. Y dentro de estos, uno de los que mejor nos funcionan para el dolor y para las manifestaciones en general es el ibuprofeno. ¿Ok? Entonces a la dosis que le corresponda de acuerdo al peso del paciente, evidentemente. Y bueno, alivia el dolor y eso mejora un poco la calidad de vida del paciente y pues el control del desarrollo de las complicaciones. En algunos casos, cuando hay complicaciones, vamos a llegar a usar tratamiento inmunosupresor. Los pacientes con dolor abdominal intenso tienen una evaluación rápida y bueno, ameritan una evaluación rápida de investigaciones para poder excluir una invaginación intestinal. Ahora, estos pacientes que tienen comprometida la función renal, pero que toman AINES a su vez, tenemos que estar muy pendientes tanto de los fluidos como de la presión arterial como de su función renal. Bueno, ¿vamos a dar esteroides sí o no? Acá es importante determinar si los vamos a dar. Los vamos a dar ¿para qué? Para una menor duración del dolor abdominal, que es lo que se ha visto en algunos estudios, pero que ha sido estudios de casos, no han sido estudios que metodológicamente tengan un impacto para poder decir que dentro del tratamiento a fuerzas tenemos que utilizar esteroides. Supuestamente reduce el riesgo de invaginación intestinal y también un menor riesgo de intervenciones quirúrgicas, que es para lo que básicamente podría estar funcionando. Y bueno, en relación a los pulsos, por ejemplo, de metilprednisolona, en las nefritis se usa en pacientes con afectación renal grave. Básicamente es ahí donde sí se tienen que usar incluso pulsos de inmunosupresores o utilizar otros inmunomoduladores. Y bueno, cuando hay proteinuria, también se van a utilizar cuando hay insuficiencia renal progresiva. La afectación renal leve puede que no requiera tratamiento ni siquiera biopsia, la afección renal leve. Y a estos pues únicamente les vamos a llevar el seguimiento. Y el pronóstico. El pronóstico de estos pacientes regularmente es bueno. El resultado se ha visto que pues es excelente, o sea, prácticamente remite, no hay ninguna complicación y pues es de resolución espontánea. Lo que sí es que el ejercicio, la actividad física puede incrementar el nivel de manifestaciones a nivel cutáneo. Por lo tanto, al paciente se le recomienda que esté en reposo. En reposo, con su ibuprofeno, tomando mucho líquido, bien hidratado y muy al pendiente de los datos de alarma. En algunos pacientes, juguito. En algunos pacientes puede recurrir aproximadamente en un tercio de los pacientes, generalmente dentro de los primeros meses posterior a la presentación inicial. Y bueno, la púrpura recurrente puede asociarse a molestias articulares y episodios de hematuria macroscópica. La mortalidad a largo plazo, pues básicamente está relacionada con la nefritis y es por eso que es lo que más nosotros tenemos que cuidar. Para concluir el tema, pues tenemos que la púrpura de Henoch debe ser llamada vasculitis para poder incluir a pacientes pediátricos, adultos y a los que desarrollan nefropatía por IgA, que viene dentro del concepto de una vasculitis por IgA. El concepto de enfermedad aguda debe ser modificado. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios que esta enfermedad puede cursar o seguir en la cronicidad. Entonces, ya no es una enfermedad aguda, ya no podemos decir que es una púrpura aguda. ¿Por qué? Porque puede preceder a una enfermedad crónica. Entonces, a largo plazo, perdón, a largo plazo, pues sí se ha determinado que hay una enfermedad crónica terminal, o sea, daño a nivel renal. Pero el daño renal que no es terminal no se ha determinado
completamente acerca de cuánto tiempo puede durar. Entonces todavía no hay estudios que puedan considerar este aspecto. Lo que sí sabemos es que los que progresan a enfermedad renal terminal crónica y muchas veces pueden llegar a requerir diálisis, hemodiálisis o algún tipo de trasplante renal. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos identificar esos factores de riesgo para poder, con medicamentos que sean inmunosupresores, de los cuales pues se han hecho muchos estudios, poder ayudar de alguna manera a limitar el daño, sobre todo para cuidar el riñón. De las demás manifestaciones se van a quitar las manifestaciones en la piel, prácticamente no van a dejar ninguna como tal ninguna señal de que estuvieron ahí. Las articulaciones también se van a quitar, el dolor abdominal se va a quitar, pero lo que puede progresar es una enfermedad renal. Entonces, por esa razón nosotros tenemos que estar muy pendientes de hacer un diagnóstico certero, de hacer un diagnóstico oportuno y de remitir a este paciente a los especialistas correspondientes, en este caso reumatología, gastro incluso, o nefrología, para darle un seguimiento a este paciente en los próximos 4 o 6 meses, incluso algunos llegar hasta el año de seguimiento de su función renal, para ver que en todo ese tiempo no surja ninguna complicación. Y pues bueno, finalmente les llamaba pues con esta imagen porque púrpura, la púrpura de Henoch-Chollet tomó el nombre de aquí. El nombre de púrpura y de la lesión purpúrica la sacaron de la sustancia que generaba este caracolito. Entonces, pues bueno, por eso se las puse al principio de la plática y con esto me despido de ustedes. Gracias por continuar con nosotros.